Buenos días, me llamo Laurence Luyetane Abelian, soy autor, conferencista, terapeuta y profesora de yoga. Los libros que he escrito son en relación con los temas de psicología, desarrollo personal y espiritual. Y en esos libros tengo 3 que he escrito con el tema del uso del mandala al nivel psicológico. Y en este video le voy a hablar de ese uso del mandala. Primero vamos a ver la palabra mandala, lo que significa. Viene del idioma antiguo de India, que es el sánscrito, y significa círculo, centro. En la tradición oriental de India y de Tíbet se encuentra el mandala en el arte, que son representaciones de la relación del hombre con el universo. En nuestra tradición podemos comparar esos dibujos de mandalas con los rosetones en las catedrales. También la forma del mandala, que es una estructura con un centro y una periferia, se encuentra de un modo universal. Por ejemplo, con las flores, que son mandalas, el sistema solar, que es un mandala, el núcleo de la célula en el cuerpo, que es también un mandala, y también esta forma de los mandalas se encuentra en la arquitectura, y yo pienso principalmente al Patio de los Leones en la Alhambra, con la fuente central. A nivel psicológico, los mandalas fueron descubiertos con el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que se había dado cuenta de que cuando sus pacientes pasaban un momento muy difícil, destructurados, dibujaban naturalmente esa forma de dibujo, que son los mandalas. Lo dibujaban como rosetones o forma redonda, pero siempre había un centro. Y entonces se ha enterado un poco con la tradición indiana, oriental, para ver más, para enterarse más sobre los mandala. Y para Jung, el mandala representa la totalidad del ser humano. El centro es en relación con la parte la más, lo voy a explicar así, la más sana de la psique, que se llama, bueno, no estoy segura de la palabra en español porque la he buscado y no la encuentro, se llama el sí. Bueno, no sé, es esta parte central sana. Y todo lo demás son las otras partes del inconsciente. El mandala representa una organización estructurada alrededor de un centro. Es decir, que todo está agrupado, colocado con equilibrio. Y es esta forma equilibrada, estructurada, que va a permitir de contactar de cierto modo todas las partes de nuestro inconsciente y de ponerlas en este dibujo, que es el mandala, de un modo estructurado. Y es este trabajo que poco a poco en el tiempo va a permitir a la persona de encontrarse mejor, más estructurada y más, más centrada también, pero de encontrar todas estas partes que a veces son dislocadas
de colocarlas y llegar a un equilibrio interior. Para usar esos mandalas hay personas que van a comprar libros, porque hay libros de mandala que pueden colorear, pero eso no va a dar todo el beneficio que pueden tener con este tipo de trabajo. Yo he desarrollado desde muchos años un trabajo específico con el mandala que se apoya en la psicología junguiana y también sobre un proceso energético. Para trabajar con los mandalas hay personas que muchas veces me hacen esta pregunta de, bueno, yo no sé dibujar, ¿cómo puedo hacer? No, si no saben dibujar, eso no le impiden de trabajar con los mandalas, porque esta clase de trabajo no es hacer algo de estético, no vamos a buscar estética, sino vamos únicamente a usar esta estructura para poner en un espacio nuestro mundo interior. Es decir, que vamos a salir lo que tenemos adentro en una forma estructurada y después, con el trabajo que hago, vamos a ver una lectura que no es una interpretación, porque una interpretación encierra las personas, es al contrario, abrir para que pueda desarrollarse todas esas partes y organizarse de un modo estructurado. Entonces vamos a colocar, a agrupar esas diferentes partes profundas gracias a esta estructura de mandala. Por ejemplo, los beneficios que van a poder notar es primero más concentración, porque según la manera que se va a utilizar este dibujo, según que van a trabajar del centro hasta la periferia o de la periferia hacia el centro, los efectos van a ser diferentes y entonces se usa de un modo diferente según lo que queremos hacer, pero sin embargo siempre va a tener esta centración. Después van a poder usar el mandala, por ejemplo, cuando están en un momento de su vida que están en una pregunta de algo, van a poner el problema en el mandala, dejar un poco tiempo y después tener las contestas, o por una forma de intuiciones, o porque van a encontrar las personas o las soluciones al exterior. También, claro, se va a poder usar cuando las personas están en un momento un poco difícil, por ejemplo, en caso de agotamiento laboral, se puede usar el mandala para reorganizarse, descansar y encontrar paz y calma adentro, y también adentro de un trabajo de psicoterapia se puede usar esta forma con los mandalas, porque lo que explicaba ahora decía que es un proceso, es decir, que cuando ustedes participan en una sesión de mandala, claro que al salir de la sesión, si tienen el pelo moreno,
no va a salir rubio. No se hace así de repente, enseguida un cambio. Necesita un poco de tiempo para que interiormente, al interior, se pueda hacer los cambios. Es realmente un proceso energético. Y el beneficio de este trabajo se puede notar, bueno, 10 o 15 días, un poco más tarde. A veces, según lo que se ha trabajado, se va a notar, bueno, unos días más tarde, pero también a veces se necesita un proceso de varios mandalas. Y yo me he dado cuenta, en la forma en la cual trabajo, de que este proceso toma por lo menos 3 o 4 mandalas para llegar al final de algo. Bueno, todo este trabajo está explicado en mis libros, que por el momento estamos esperando una traducción en español, pero sin embargo doy consulta con el mandala y también talleres en Francia y al extranjero. Y si quieren saber más sobre las actividades que doy, pueden visitar mi página web, que es laurenceluyetane.com. Muchas gracias por su atención y hasta luego.